Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué andan leyendo? Aquí está el bendito video que les había dicho que iba a grabar de El Silmarillion. Estoy emocionada porque es mi primer video hablando full de Tolkien, entrando con El Silmarillion. Y hago una advertencia, que el primer video que haga y el primer video que vaya a hablar de Tolkien sea del Silmarillion, no es precisamente porque haya que empezar a Tolkien con el Silmarillion, pero eso es lo que vamos a abordar ahorita en un ratito. Por ahora, yo creo que para muchos lectores es muy importante el conocer un poco acerca de la vida del autor o saber quién es. Si usted no es de los que les interesa, usted no me agarra el libro y dice, ya, no me interesa quién lo escribió, listo, tal vez esto no le vaya a encantar, pero yo soy una de las personas a las que le gusta saber un poquito más sobre el autor, quién era, qué hizo, también como porque esto a veces nos deja ver ciertos matices que uno dice, es que a esta persona le pasó esto, o es que esta persona era tal cosa, ¿verdad? Entonces, como que hay una combinación ahí de factores que a veces es importante. Para los que a veces es importante conocer quién es el escritor. Entonces voy a dejarles un clipcito hablando un poco de quién era J.R.R. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R. Tolkien, es un escritor británico de origen sudafricano mundialmente conocido como el autor del Señor de los Anillos, el que ha sido un verdadero clásico de la literatura fantástica. Aunque el autor ya era sobradamente conocido en fechas recientes, su obra alcanzó una difusión todavía mayor gracias a sus adaptaciones cinematográficas. Su madre le enseñó al llegar al Reino Unido las ciencias de la matemática y la literatura. Además, con El Hobbit que hizo para sus hijos y que es la primera parte de su gran obra en El Señor de los Anillos, muestra su gran creatividad. Además, fue un profesor de la Universidad de Oxford, donde explotó también parte de su creatividad y estudió historia medieval. Gracias a él tenemos las mejores aventuras de la Tierra Media. Y bueno, ya con un poco de contexto de quién era Tolkien, aquí tengo el Silmarillion, el primer libro que he leído de este escritor, que debo decir que fue excelente. A mí, como dicen, se me metió la espinita de leer a Tolkien porque yo nunca fui a leer fantasía. Es decir, durante toda mi vida leí no ficción, historia, o leía ficción histórica, o sea, como que todo iba muy por ahí, pero no había leído como tal así como mucha fantasía. Leía distopías y demás, pero hasta que el año pasado leí Harry Potter, que yo sé que es súper diferente y todo, pero me di cuenta de que no me molestaba, o sea, como que en realidad no era que no me gustaba, tal vez no he experimentado tanto por ahí. Entonces dije, bueno, pero estaría buenísimo leer como algo más fuertecito de fantasía, algo como robustón, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a leer a Tolkien. Y sí me di a la tarea de buscar como por cuál libro empezar, porque sabemos que están pues los 3 libros como tal de la trilogía, pero hay un montón más. Está La Caída de Númenor, algo así. Hay otros libros, o sea, son un montón. Cuando estoy investigando me di cuenta de que me va a salir carísimo, porque si quiero como tener todo van a ser como por ahí de unos 22 libros. Pero para empezar, ahora tengo el Silmarillion, tengo el Hobbit y tengo los 3 libros de la trilogía. Entonces, para ponerles un poco en contexto de qué es el Silmarillion, que es lo que nos atañe en este video, quiero comentarles que yo empecé con este porque primero porque fue el primero que tuve, me lo regaló un amigo, entonces yo dije, bueno, obviamente quiero empezar ya, entonces voy a empezar. Y porque había leído que había visto en videos, incluso voy a hacerle publicidad, nada que ver, creo que el youtuber se llama Kai, él tiene varios videos hablando de Tolkien y de su obra, entonces si no, para que también lo vayan a ver. Él mencionaba también sobre cuestiones de cómo, que nos encontrábamos en el Silmarillion y tal. Soy sincera, me habían recomendado leer a Tolkien desde hace mucho tiempo, pero no lo había hecho antes, y cuando me decían que lo iniciara, me decían, inicia por el Hobbit, que aquí lo tenemos también. Porque es más suavecito, porque es una historia que también es fantástica, pero es más como incluso infantil, entonces tal vez de ahí se enganche. Pero cuando me hablaban del Silmarillion me decían que ahí estaba el inicio de todo, o sea, que ahí
yo iba a saber cómo fue que inició el mundo, digamos como tal, me han explicado lo de las 3 edades, porque sí, si usted no sabe absolutamente nada como estaba yo, hay 3 edades, o por lo menos, o sea, este video lo estoy haciendo también de manera consciente, en el sentido de que yo no he terminado la obra. O sea, yo apenas he leído el Silmarillion y ahora estoy a poquitito de terminar el Hobbit. Entonces, en la de menos si digo algo que está como a medias porque no he continuado tanto, ¿verdad? Pero en el Silmarillion nos vamos a topar con literalmente la historia. Me decían, eso sí es muy pesado, en el sentido de que hay demasiados árboles genealógicos, te topas con que existe el dialecto de la lengua, de la lengua, de la lengua, porque si no sabían, o sea, está el Eldarin y otros más que son idiomas creados por Tolkien. Entonces, los elfos hablan de una manera, los enanos hablan de otra manera, los humanos hablan de una manera, los dioses, por así decirlo, hablan de otra manera, los Ainur y demás. Entonces es como que yo decía, bueno, por ese lado sí que puede ser bastante pesado, y de hecho, yo no sé otras ediciones, porque pues esta es la que yo tengo, ¿verdad? Pero al final del Silmarillion, por ejemplo, acá viene en parte de los árboles genealógicos, vienen las notas sobre la pronunciación, porque viene cómo se dicen en específico ciertas consonantes, cómo se tratan las vocales también, viene en el índice de nombres, porque sí, yo catalogaría el Silmarillion como la Biblia de El Señor de los Anillos, o sea, como la Biblia del mundo de Tolkien. Y a eso vamos a entrar, vamos a profundizar entonces qué es lo que te encontrás en el Silmarillion. Yo me tomé muy en serio el hecho de que yo quería comprender, o sea, yo sabía lo que me estaba metiendo. Yo dije, no voy a empezar con el Hobbit, voy a empezar con el Silmarillion. Eso sí, tampoco lo recomiendo para alguien que esté iniciando en la lectura. Si ustedes están iniciando en la lectura, sí es mejor, o no está tan acostumbrado a leer como de manera muy recurrente, probablemente sea mejor que empiece por el Hobbit. Ya luego haré un video del Hobbit, pero sí, o sea, sí es bastante la diferencia. El Hobbit es mucho más aventura, pero como, por decirlo de alguna manera, como más light. Hay menos personajes, no hay tanto choque como de lenguajes. Es una única aventura en su momento. En cambio, vean, o sea, esto que yo hice acá, que tengo en la tabla, es cómo iba saliendo pues cada capítulo y todo lo que iban contando sobre las edades del Silmarillion. Entonces, por ejemplo, lo primero que nos vamos a topar es la música de los Ainur. Entonces ahí nos hablan de Ilúvatar, el único Eru, que, vamos a ver, haciéndole una similitud con la Biblia, es como si él fuese entonces Dios, y de Dios se desplegaban un montón de seres más como dioses, por así decirlo, entre ellos Ainur, Melkor. No, mentira, los Ainur eran criaturas. Entonces, de esos como dioses sale Melkor, sale Manwë, Ulmo, hay varios. Igual para mí todo eso es medio enredado, ¿verdad? Por eso también lo había anotado, porque es demasiado. Pero entonces, bueno, y yo lo dividí así, como por personajes y lugares, porque o sea, él inventó toda una geografía nueva de su mundo. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración por cómo se desarrollan las batallas y las guerras de época y demás. Entonces, sí, es vacilón porque digo que tiene una cierta semejanza, digamos, como con la Biblia o esta historia que se tiene sobre que hay un Dios y que tiene ciertos, como que ciertas deidades también, digamos. Una de ellas, que es Melkor, es el que se vuelve malo, por así decirlo. Entonces, él es el que dice o siente, digamos, que él también podría como controlar o tal. Entonces como que se vuelve en contra de todo el mundo, y de ahí pues nace la maldad, por así decirlo. Si ven, sí, de verdad yo sí me pasé conforme lo iba leyendo, iba anotando. Entonces, por ejemplo, aquí está la música de los Ainur, ya luego aquí está la Valakenta de los Valar. Entonces aquí nos habla muchísimo más de los Valar. Tenemos de los Maiar,
la cuenta Silmarillion, igual puede que lo esté pronunciando malísimo, pero ven, todo esto son anotaciones acerca de quién va con quién, de qué significa tal cosa. Entonces, vamos a ver, en el Silmarillion nos encontramos aventuras, sí, nos encontramos aventuras, pero nos encontramos una cantidad de personajes exagerada, a la vez que nos encontramos un montón de lugares. Vamos a ver, es chiva, es muy bonito cuando se van conectando historias. Por ejemplo, como de que el hijo del hijo terminó juntándose con la hija elfa de tal, ¿verdad? Porque al principio solo nos hablan de los Valar y de cómo entonces después vienen los elfos y ya luego se crean a los humanos. Y me gustó mucho porque hay algo que sucede que incluso lo podríamos ver desde una parte sociológica o desde una parte política, que es como se van dividiendo también. Es decir, no se imaginen, por ejemplo, cuando había guerras o tal, no se imaginen que es que eran los elfos contra los humanos, o pues sí, digamos, en algunas partes podía ser, pero había diferentes tipos de elfo, y no precisamente tal vez porque fueran diferentes como tal en fisionomía, digamos, sino porque políticamente se organizaban diferente. Creo que eso me gustó mucho, la forma en la que Tolkien llegó a desarrollar esta forma de ver la composición social, de cómo se comportaban las criaturas en el mundo, es muy buena. Sí les digo, bueno, vean, aquí lo marqué un montón. También subrayé, ha sido la primera vez en la vida que rayo libros. Pero es que yo dije, vamos a ver, quiero vivirlo, quiero sentirlo, quiero marcar todo eso que yo sé que puede que vuelva, como para volver a entenderlo. Porque incluso la redacción no es tan amable como con otros libros, digamos, novela, narrados así como con un hilo conductor más entrelazadito, sino que este es como muy, el capítulo te cuenta qué sucedió en tal época con tales personajes y con tal, o sea, de verdad es como muy esquema bíblico, aunque no sea nada bíblico, ¿me entienden? Yo no sé si me entienden, pero ajá. Hay muchos nombres raros que probablemente los vayan a pronunciar mal, igual que yo. Pero sí que me parece que es de verdad una buena opción para las personas que, primero que nada, para empezar con este libro, para las personas que ya están acostumbradas a leer fantasía, como fantasía así como dura, digamos, como, no sé, me han hablado de Sanderson, yo no lo he leído, pero dicen que también es muy buena la fantasía. Entonces, si usted ya tiene como ratito en fantasía, no ha empezado Tolkien y demás, creo que el Silmarillion es una buena opción para iniciarlo, como para entender de dónde nace todo, porque sí que ahí viene como de dónde nacen todas las familias de elfos, cómo se comportaron los humanos, cuál es la naturaleza de las criaturas del bosque, de las criaturas de todas partes. Entonces es importante que, si ustedes quieren de verdad tener como un muy buen preámbulo antes de entrar a la trilogía, digamos que en este librito tengo acá los 3 libros, digamos, este libro condensa los 3. Al acabar el Hobbit voy a pasar a este. Si ustedes quieren iniciar, yo recomiendo el Silmarillion, sí, pero en estos casos, ¿verdad? Y si tienen tiempo. Yo leí este libro, sí, en medio de vacaciones, no tenía demasiadas responsabilidades en ese momento, entonces me lo devoré, pero como ahí a pasitos. Es muy rico a la hora de encontrar las conexiones entre las historias, entre los linajes, porque hay un montón. Yo debo decir que prácticamente mi capítulo favorito, digamos, fue el de la historia de Beren y Lúthien, no porque sea como romanticón, sino porque está como muy bonito, o sea, es como tierno y a la vez, es que no quiero hacer spoiler, pero vamos a ver, hay ciertas criaturas que sí tienen el don de poder morir.
Y así es como lo ve Tolkien, digamos, y así es como lo monta en el libro. Hay seres que tienen el don de poder morir y hay otros que no, que van a estar siempre en la tierra y que eso puede variar desde ciertos puntos, pero hay una historia en particular con Beren y Lúthien, que están como arriba, digamos, en el linaje de Elrond. Ahí cuando lo lean van a ver todo, van a entenderme. Y la historia entre ellos es muy bonita, tiene que ver mucho como con la entrega por amor. O sea, yo sé que suena como demasiado romántico, pero no, de verdad es como bonito. Eso es lo que se topa en el Silmarillion. Yo de verdad no voy a mentir, no es una lectura, no que no sea fácil, o sea, sino que no es una lectura para tomarse a la ligera. Por ejemplo, yo siempre ando un libro en la calle, yo siempre ando un libro conmigo porque yo digo, bueno, en algún momento se me tropiezan 5 minutos libres y son 5 minutos para leer. Entonces, vean cómo me tomé en serio el libro y como el libro es para tomárselo en serio, como para tener esa atención en los detalles, que yo este libro no lo saqué de la casa prácticamente. Y si lo sacaba, por ejemplo, era cuando iba a casa de mi mamá y sabía que iba a pasar días ahí, pero porque iba a pasar días ahí. No lo sacaba porque como tenía que estarle poniendo post-it y tenía que estar marcando y anotando que los nuevos personajes, que los lugares, que la conexión entre algunos personajes, porque, o sea, yo de verdad hacía las conexiones, vean. Y yo sé que eso puede ser demasiado ñoño de mi parte, pero ha sido bonito, ha sido como verdaderamente un pasatiempo, algo que he estado disfrutando. Entonces, si de verdad les gusta la fantasía, y en este caso con matices sociológicos, con matices de comportamiento social, que podemos como vislumbrar a partir de personajes fantásticos, pues les va a gustar. Si les gustan los temas como de venganza, drama, tal, hay mucho de eso. A la hora de que se agarren con el Hobbit, pues ahí cambia un poquito la historia. Igual hay drama y todo, pero es una aventura como un poco más light, por así decirlo, y como un poco más infantil. Igual se disfruta un montón. Bilbo Bolsón me cae súper bien. Y si sos una persona que ya se leyó a Tolkien, que ya se leyó todo lo que yo he dicho, ya leyó los libros y demás, excelente, muy buena elección que los haya leído. Yo espero disfrutarlos muchísimo, poder ampliar mi tiempo de lectura porque ahora es un poco reducido, pero nada. Eso es lo que se topan en el Silmarillion. De verdad, como todo el inicio y viene y bajando y bajando y bajando. Entonces vemos primera edad, segunda edad y tercera edad. Vemos por qué se llaman edades, tipo, suceden como algunos eventos catastróficos o que marcan verdaderamente las épocas y generan esta partición, digamos, de primera edad, segunda edad y tercera edad, que ya la tercera edad, a lo que entiendo, es cuando ya entramos a la trilogía. Espero que me encante y volverme una loca y comprar los demás libros, pero nada, eso quería comentarles. Bueno, y enseñarles también mi lamparita. Ahorita está sucia y se rayó muy fácilmente, pero yo sé que esto está súper fuera de contexto, pero compré esto porque a veces cuando uno lee en el bus y el chofer apaga la luz, hice un verso sin mucho esfuerzo, me quedaba sin poder leer, y a veces estoy leyendo algo en el teléfono, puedo estar leyendo algo en digital, pero a veces no, o a veces estoy demasiado ceñida en el libro y no podía. Entonces miren, o sea, yo sé que es que ahorita tengo mucha luz, pero esto lo compré en Shein y es una lamparita, entonces me ilumina súper bien la página. Igual no sé por qué terminé diciendo eso, pero nada, espero que estén disfrutando muchísimo lo que están leyendo ahora y que les haya gustado este video, que los inspire a leer fantasía, que los inspire a buscar muchísima más información sobre esto, que no se queden solo con mi apreciación, sino que busquen la apreciación de otras personas también. Y nada, nos vamos a ver en el próximo video, que muy probablemente va a ser hablando sobre El Hobbit.